Hola con todos, mi nombre es Jimena Fares, soy licenciada en Enfermería, máster universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Atención Sanitaria. A continuación voy a presentarles el proceso de atención de enfermería de un paciente con esquizofrenia paranoide. Objetivo: aplicar el proceso de atención de enfermería a un adulto joven con un diagnóstico secundario de esquizofrenia paranoide posterior a trauma cráneoencefálico en el cantón Tambo de la provincia Cañar. En 1891, Kraepelin, el padre de la psiquiatría, definió por primera vez a la esquizofrenia como una enfermedad de la mente dividida. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha definido como un trastorno mental grave caracterizado por el desorden en el comportamiento, en la autopercepción, en la gestión de las emociones, en el lenguaje y la conducta. El DSM-5, el Manual de Trastornos Psiquiátricos, con su última actualización, ha indicado que la esquizofrenia paranoide está caracterizada por uno o por varios pensamientos de ideas delirantes, tanto audiovisuales. Para el CIE-10, la Codificación Internacional de Enfermedades, la esquizofrenia paranoide está considerada como un trastorno neuropsiquiátrico. A nivel mundial, 21 millones de personas viven con este trastorno. Esto afecta más a la población masculina, con 8 millones aproximadamente y con 4.5 millones en la población femenina. En Ecuador, el 38% de egresos hospitalarios psiquiátricos corresponden a un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. De acuerdo al último censo del INEC del 2018, aproximadamente 275 personas en el Ecuador viven con este tipo de diagnóstico. La etiología aún no está claramente definida, pues su causa es desconocida, pero los factores genéticos son muy importantes en esta enfermedad. Los factores asociados a la esquizofrenia paranoide también se han relacionado durante la etapa prenatal, específicamente con viremia y con desnutrición durante la gestación. En la etapa prenatal y la perinatal se relacionan con complicaciones obstétricas y complicaciones del niño o la niña durante el nacimiento, así como en la infancia, principalmente traumatismo encefalocraneal, traumatismos o factores estresantes como la muerte de un progenitor o agresiones de cualquier tipo. Si bien es importante que nosotros conozcamos cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, tenemos claramente dos puntos importantes, como los síntomas positivos, que claramente enfocan los soliloquios, la risa inmotivada, la anedonia, el lenguaje desorganizado, catatonia y también el aplanamiento afectivo. Tenemos, por otro lado, los síntomas negativos, en los que existe inhibición sexual, anedonia, abulia y un claro pensamiento desorganizado y muchas veces acompañado con catatonía y alucinaciones. Después de las manifestaciones clínicas es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los métodos diagnósticos para poder identificar. Primero, el examen mental, el examen psiquiátrico, una valoración cognitiva, una valoración psiquiátrica de enfermería, una valoración psicológica y por supuesto una tomografía axial computarizada, un electroencefalograma, pruebas de función renal, prueba de función hepática, el ionograma completo y algo muy importante que es el perfil tiroideo. Lamentablemente muchos trastornos tiroideos, cuando no están clínicamente diagnosticados de forma correcta, se pueden confundir con trastornos mentales. Después de los métodos diagnósticos, vamos a conocer un poco de la fisiopatología. El caso clínico que yo voy a presentar es un proceso de atención de enfermería esquizofrenia paranoide. Esto se da a consecuencia de un trauma encefalocraneal que va a producir lesiones y realmente va a producir secuencias sistémicas, produciendo inflamación, hipoxia, hiperglucemia e hipotensión, generalmente conllevando a un edema y obviamente desencadenando un problema de un desbalance entre la producción de serotonina, dopamina y los GABA. ¿Cómo se va relacionando con la esquizofrenia? Como había mencionado, se produce un trauma, entonces de forma directa o de forma indirecta, este desbalance va a producir un proceso de degeneración neuropsiquiátrica y va a conllevar a la manifestación de estos síntomas. Entonces, en síntesis podemos decir que un trauma encefalocraneal tiene dos consecuencias.
generalmente la muerte clínica del paciente o un trastorno psiquiátrico. De esta manera es como se ha ido relacionando con la esquizofrenia paranoide, porque hay una afectación ya sea al tálamo, al lóbulo frontal, al lóbulo parietal o a los centros del bulbo raquídeo. Caso clínico. Paciente de sexo masculino, 26 años de edad, residente y procedente de Tambo, provincia del Cañar, ocupación ninguna, instrucción secundaria incompleta, actualmente tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide con secuela a un trauma encefalocraneal moderado. Voy a hablar de un elemento muy importante que es la psicobiografía, que se utiliza como un instrumento dentro de la valoración de enfermería psiquiátrica. Durante la etapa prenatal, la madre refiere que fue un embarazo deseado, indica que tuvo controles prenatales esporádicos, que no consumió ningún tipo de medicamentos, ni tampoco suplementos de folatos. Durante la niñez, presentó sostén cefálico a los 2 meses de edad, bipedezó al año 3 meses de edad y que tuvo problemas de lenguaje, sobre todo la comunicación con personas extrañas de su núcleo familiar. Indicaba también que era un niño bastante introvertido, que tenía dificultad en concentración y en la cognición durante la escuela. Muchas veces usaba agresión a sus compañeros porque se le dificultaba mantener sus relaciones interpersonales. En la adolescencia es donde lamentablemente él presenta el trauma encefalocraneal por una riña callejera. Durante esta etapa también, al acudir a la secundaria, él era víctima de acoso escolar, ya que sus compañeros se mofaban por el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Durante la vida adulta se encuentra el paciente en un estado de callejización, puesto que existe una nula conciencia de la enfermedad, así como no existe una adherencia terapéutica. En la historia penal, actualmente el paciente no ha sido privado de su libertad por el trastorno neuropsiquiátrico que mantiene, pero los moradores de su comunidad han realizado denuncias a las entidades locales formales por las conductas de agresión a los mismos. Entrevista de enfermería según los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Patrón 1. Mantenimiento y percepción de la salud. La madre del paciente refiere que su hijo, debido a la nula conciencia de su enfermedad, no cumple ni conoce su tratamiento terapéutico. No es una persona autónoma, no tiene hábitos tóxicos, acude a consultas por su patología de manera irregular. En cuanto a su aspecto físico, es descuidado, su higiene personal y bucal es deficiente. Patrón 2. Nutricional metabólico. Madre menciona que su hijo se alimenta 1 o 2 veces al día, ya que tiene que buscarlo para que él pueda ingerir. Frente a la comida, él tiene una actitud impulsiva y ha presentado disminución de peso y también de su apetito. Patrón 3. Paciente puede controlar los esfínteres tanto vesical como intestinal con una frecuencia de 4:1 respectivamente. Patrón 4. Actividad de ejercicio. La madre nos menciona que su hijo presenta agitación psicomotriz, pero que no presenta problemas de movilidad. Actualmente se encuentra en estado de callejización, por lo que no realiza tareas domésticas y en cuanto a su higiene, lo realiza 1 vez por semana. Patrón 5. Descanso y sueño. El paciente descansa aproximadamente durante 2 horas con despertares frecuentes, con terrores nocturnos, ya que no tiene adherencia terapéutica y constantemente se mantiene en hipervigilia y tiene una sensación de no haber descansado. Patrón 6. Cognitivo-perceptivo. Paciente presenta deterioro cognitivo y perceptual, por lo que se encuentra desorientado en tiempo y en espacio. En cuanto a su actitud frente al entorno, él se encuentra hipervigilante y confuso. Presenta una alteración remota de la memoria, además de alteraciones sensoperceptivas de tipo auditivo y visual. Sus pensamientos son incoherentes, delirantes, presenta bloqueos durante su discurso, habla poco y su atención es fluctuante. Patrón 7. Autopercepción y autoconcepto. El paciente no puede expresar de manera verbal, pero se evidencia conductas de autoagresividad y heteroagresividad, con objetos cortopunzantes y en consecuencia a ello los miembros de su comunidad han puesto denuncias a las entidades locales formales. El paciente ha presentado 4 intentos autolíticos. El patrón 8, que es el patrón de rol-relaciones, es el que más se encuentra afectado, ya que él vive en una familia monoparental constituida por su madre y por su hermano, la misma que presenta rechazo a su hermano por su enfermedad. No existe una buena compatibilidad emocional con su familia, ya que su madre actualmente se dedica a las labores de agricultura y el desarrollo de las actividades familiares son casi nulas.
En el patrón 9 de sexualidad y reproducción no existe una fuente de información por la limitada condición de salud de nuestro paciente. El patrón 10, adaptación y tolerancia al estrés, presenta una ansiedad grave debido al estrés provocado por el ruido, las personas y alucinaciones, desencadenando con ello sentimientos de ira, agresividad y evitación. Y el patrón 11, valores y creencias. Su madre indica y cree también que toda la enfermedad que él está viviendo es un castigo divino, ya que anteriormente vivían en una situación de conflicto y de violencia intrafamiliar por la presencia del padre alcohólico. Ella manifiesta sentimientos de culpa al no impedir que su hijo sufra violencia intrafamiliar por parte de su progenitor. Para ella es muy importante que las intervenciones de enfermería, los NICs, sean realizados de forma oportuna. Es importante priorizar y establecer una relación interpersonal de confianza con el paciente, proporcionar el nivel de vigilancia y supervisión adecuado para controlar el paciente, registrar las conductas del paciente que indiquen alucinaciones, administrar medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos de forma pautada y a demanda. Es importante que se administren los fármacos de acuerdo a los 11 correctos y sobre todo con una vigilancia permanente durante los 15 a los 21 días para poder valorar los efectos terapéuticos de los mismos. Los profesionales de enfermería estamos encargados de promover y brindar cuidados integrales, considerando al ser humano como biopsicosocial. Es importante que siempre nuestras intervenciones sean caracterizadas con un cuidado integral, humanizado, de calidad, eficiente y sobre todo que involucre a la familia, comunidad e individuo.